Los diálogos de Platón, Cármides o de la templanza. Habiendo llegado la tarde anterior de Potidea, del ejército, tuve singular placer después de tan larga ausencia en volver a buscar las conversaciones que frecuentaba. Entré en la palestra de Taureas, frente por frente del templo del Pórtico Real, y encontré allí una numerosa reunión, compuesta de gente conocida y desconocida. Desde que me vieron, como no me esperaban, todos me saludaron de lejos. Pero Querefón, tan loco como siempre, se lanzó en medio de sus amigos, corrió hacia mí y tomándome por la mano me dijo: «Oh, Sócrates, ¿cómo has librado en la batalla?» Poco antes de mi partida del ejército había tenido lugar un combate bajo los muros de Potidea y acababan de tener la noticia. «Como ves», le respondí, «nos han contado que el combate había sido de los más empeñados y que habían perecido en él muchos conocidos». «Les han dicho la verdad». «¿Asististe a la acción?» «Allí estuve». «Ven a sentarte y haznos la historia de ella porque ignoramos completamente los detalles». En el acto, llevándome consigo, me hizo sentar al lado de Critias, hijo de Calescrus. Me senté, saludé a Critias y a los demás y procuré satisfacer su curiosidad sobre el ejército, teniendo que responder a 1000 preguntas. Terminada esta conversación, les pregunté a mi vez qué era de la filosofía, y si entre los jóvenes se habían distinguido algunos por su saber o su belleza, o por ambas cosas. Entonces Critias, dirigiendo su mirada hacia la puerta y viendo entrar algunos jóvenes que discutían, y detrás de un enjambre de ellos: «Respecto a la cabeza, vas a saber, Sócrates, en este mismo acto todo lo que hay. Esos que ves que acaban de entrar son los precursores y los amantes del que, a lo menos por ahora, pasa por el más hermoso. Imagino que no está lejos y no tardará en entrar». «¿Quién es y de quién es hijo?» «Lo conoces, pero no se le encontraba aún entre los jóvenes que figuraban cuando te marchaste. Es Cármides, hijo de mi tío Glaucón y primo mío». «Sí, por Zeus lo conozco. En aquel tiempo, aunque muy joven, no parecía mal. Hoy debe ser un adulto bien formado». «Ahora mismo vas a juzgar de su talle y disposición». Cuando pronunciaba estas palabras, Cármides entró. «No es a mí, querido amigo, a quien es preciso consultar en esta materia. Y si he de decir la verdad, soy la peor piedra de toque para decidir sobre la belleza de los jóvenes. En su edad no hay uno que no me parezca hermoso». Indudablemente me pareció admirable por sus proporciones y su figura, y advertí que todos los demás jóvenes estaban enamorados de él, como lo mostraba la turbación y emoción que noté en ellos cuando Cármides entró. Entre los que le seguían venía más de un amante. Que esto sucediera a hombres como nosotros nada tendría de particular, pero observé que entre los jóvenes no había uno que no tuviera fijos los ojos en él, no precisamente los más jóvenes, sino todos, y lo contemplaban como un ídolo. Entonces Querefón, entendiéndome, dijo: «¿Qué te parece este joven, Sócrates? ¿No tiene hermosa fisionomía?» «Muy hermosa». «Sin embargo, si se despojase de sus vestidos, no te fijarías en su fisionomía. Tan bellas son en general las formas de su cuerpo». Todos repitieron las palabras de Querefón. «Por Heracles», dije yo entonces, «me hablan de un hombre irresistible, si por cima de todo esto posee una cosa muy pequeña». «¿Cuál es?», dijo Critias. «Que la naturaleza la haya tratado con la misma generosidad respecto del alma, y creo que así sucederá, puesto que este joven es de tu familia». «Pues tiene un alma muy bella y muy buena».
¿Y por qué? No podemos primero en evidencia su alma y la contemplaremos antes que su cuerpo. En la edad en que se halla, ¿está en disposición de sostener dignamente una conversación? Perfectamente, Dijo Critias. que ha nacido filósofo, y si hemos de creer a él y a todos los demás, es también poeta. Talento que les es heredado, mi querido Critias, y que lo deben a su parentesco con Solón. Pero, ¿qué esperas para darme a conocer a este joven y llamarlo aquí? Aun cuando fuese más joven, ningún inconveniente tendría en conversar con nosotros delante de ti, su primo y tutor. Lo que dices es muy justo. Vamos a llamarlo. Dirigiéndose al mismo tiempo hacia un esclavo, le dijo, Llama a Carmides y dile que quiero que consulte con un médico sobre la indisposición de la que me habló estos días. y dirigiéndose a mí, Hace algún tiempo que tiene la cabeza pesada al levantarse de la cama. ¿Qué inconveniente hay en indicar que conoce un remedio a los males de cabeza? ninguno con tal que venga. Va a venir. Así sucedió. Cármides vino y dio ocasión a una escena divertida. Cada uno de nosotros que estábamos sentados empujó a su vecino, estrechándole para hacer sitio y conseguir que Cármides se sentara a su lado, resultando de estos empujones individuales que los dos que estaban en los extremos del banco, uno tuvo que levantarse y el otro cayó en tierra. Sin embargo, Cármides se adelantó y se sentó entre Critias y yo. Pero entonces, oh amigo mío, me sentí todo turbado y perdí repentinamente aquella serenidad de antes con la que contaba para conversar sin esfuerzo con él. Después Critias le dijo que era yo el que sabía un remedio. Él volvió hacia mí sus ojos como para interrogarme, echándome una mirada que no me es posible describir, y todos cuantos estaban en la palestra se apresuraron a colocarse en círculo alrededor de nosotros. En este momento, querido mío, mi mirada penetró por entre los pliegues de su túnica. Se enardecieron mis sentidos y en mi transporte comprendí hasta qué punto Sidias es inteligente en amor. Cuando hablábamos de un bello joven y dirigiéndose a un tercero, le dijo, no vayas inocente, Gamo, a presentarle a León si no quieres que lo despedace. En cuanto a mí, me he creído tomado entre sus dientes. Sin embargo, me preguntó si sabía un remedio para el mal de cabeza, y le respondí, no sin dificultad, que sabía uno. ¿Qué remedio es? Me dijo. Le respondí que mi remedio consistía en cierta hierba, pero que era preciso añadir ciertas palabras mágicas y que pronunciando las palabras y tomando el remedio al mismo tiempo, se recobraba enteramente la salud, pero que, por el contrario, las hierbas sin las palabras no tenían efecto. Pero él dijo, Voy pues a escribir las palabras que tú vas a decirme. las diré a petición tuya o sin ella. A mi ruego, Sócrates. Replicó riéndose. Sea así, pero ¿sabes mi nombre? Sería una falta en mí el ignorarlo. En el círculo de jóvenes casi eres tú el principal objeto de nuestras conversaciones. Y respecto a mí mismo, recuerdo bien haberte visto, siendo niño, muchas veces en compañía de mi querido Critias. Perfecto. Seré más libre para explicar en qué consisten estas palabras mágicas, porque no sabía cómo hacerle comprender su virtud. Es tal su poder que no curan solo los males de cabeza. Quizá se hayan oído hablar de médicos hábiles. Si se les consulta sobre males de ojos, dicen que no pueden emprender solo en la cura de los ojos y que para curarlos tienen que extender su tratamiento a la cabeza entera. En igual forma, imaginar que se puede curar la cabeza sola, despreciando al resto del cuerpo, es una necedad. Razonando de esta manera, tratan el cuerpo entero y se esfuerzan en cuidar y sanar la parte con el todo.
¿No crees tú que es así como hablan y como pasan las cosas? Es verdad, ¿Y tú apruebas esta manera de hablar y razonar? no puedo menos. Viendo a Carmides de acuerdo conmigo, más animado, poco a poco recobré mi serenidad y advertí que rehacía mis fuerzas. Entonces le dije, el mismo razonamiento puede hacerse con ocasión de nuestras palabras mágicas. Yo las aprendí allá, en el ejército, de uno de estos médicos tracios, discípulos de Salmoxis, que pasan por tener el poder de hacer a los hombres inmortales. Este tracio declaraba que los médicos helenos tienen 100 veces razón para hablar, como yo les hice hablar antes, pero añadía, Salmoxis, nuestro rey, y por añadidura un dios, pretende que, si no debe emprenderse la cura de los ojos sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo, tampoco debe tratarse el cuerpo sin el alma. Y que si muchas enfermedades se resisten a los esfuerzos de los médicos helenos, procede de que desconocen del todo del que por el contrario debe tenerse el mayor cuidado, porque yendo mal el todo es imposible que la parte vaya bien. Del alma, decía este médico, parten todos los males y todos los bienes del cuerpo y del hombre en general, e influye sobre todo lo demás, como la cabeza sobre los ojos. El alma es la que debe ocupar nuestros primeros cuidados, y por más asiduos, si queremos que la cabeza y el cuerpo entero estén en buen estado. Querido mío, añadía el médico, se trata el alma valiéndose de ciertas palabras mágicas. Estas palabras mágicas son los bellos discursos. Gracias a estos bellos discursos, la sabiduría toma raíz en las almas. Y una vez arraigada y viva, nada más fácil para procurar la salud a la cabeza y a todo el cuerpo. Enseñándome el remedio y las palabras, dijo, acuérdate de no dejarte sorprender para no curar a nadie la cabeza con este remedio, si desde luego él no te ha entregado el alma para que la cures con estas palabras. Porque hoy día es un error que la mayor parte de los hombres creen que se puede ser médico de una parte sin serlo de otra. Me recomendó mucho que no se diera a las instancias de ningún hombre, por rico, por noble, por hermoso que fuese, y que no obrase jamás de otra manera. Yo lo he jurado. Estoy obligado a obedecer y obedeceré infaliblemente. Con respecto a ti, siguiendo las recomendaciones del extranjero, si quieres entregarme desde luego el alma para que yo la hechice con las palabras mágicas del tracio, curaré tu cabeza con el remedio. Si no, yo no puedo hacer nada por ti, mi querido Cármides. Apenas Critias me oyó hablar de esta manera, exclamó, ¡Qué fortuna es para este joven Sócrates tener el mal de cabeza, si al curarse ve la necesidad de perfeccionar igualmente su espíritu! Te diré, sin embargo, que Cármides me parece superior a los jóvenes de su edad, no solo por la belleza de las formas, sino también por esa cosa misma por la que tú has llegado a saber las palabras mágicas, porque tú quieres hablar de la sabiduría, ¿no es verdad? precisamente. Has de saber que a los ojos de todos es incontestablemente el más sabio entre sus compañeros, y que en todo lo demás no es inferior a ninguno de la edad que él tiene. Ciertamente, es justo. Oh, Cármides, que sobresalgas entre los demás por todas estas cualidades, porque no creo que ninguno de nosotros, remontando hasta nuestros abuelos, pueda presentar con probabilidad dos familias capaces de producir por su alianza un renuevo más precioso ni más noble que aquellas de las que tú desciendes. Anacreonte, Solón y los demás poetas han celebrado a Porfia, la familia de tu padre, que se liga a Critias, hijo de Drópido.
diciendo lo mucho que ha sobresalido por su belleza y su virtud, y por todas las demás ventajas que constituyen la felicidad. Por la de tu madre, sucede lo mismo. Jamás se conoció en el continente un hombre ni más hermoso, mejor que tu tío Pirilampo, embajador que fue ya cerca del gran rey, ya cerca de otros príncipes del continente. Esta familia no cede nada a las precedentes. Con tales antepasados tú no puedes menos de ser el primero de todos. Por esta parte de belleza que se ofrece a la vista, querido hijo de Glaucón, no has degenerado de tus abuelos, y si en cuanto a sabiduría y otras cualidades análogas estás dotado en los términos manifestados por Critias, entonces, mi querido Cármides, declaro que tu madre ha echado al mundo un dichoso mortal. Entendámonos, pues, si estás ya en procesión de la sabiduría, como lo pretende mi querido Critias, eres suficientemente sabio. Nada tienes que ver con las palabras mágicas de Samolxis o de Avaris, el hiperbólico, y debo en este instante enseñarte el remedio para el mal de cabeza. Pero si por el contrario piensas tener aún algo que aprender, es preciso que yo te hechice antes de hacerte conocer el remedio. A ti toca decirme si participas de la opinión de Critias o si crees tu sabiduría completa o aún incompleta. Cármide se ruborizó de pronto y pareció más hermoso porque la modestia cuadraba bien a su edad juvenil. Después dijo, con cierta dignidad, que no le era fácil responder en el acto sí o no a semejante pregunta, porque si negaba ser sabio, se acusaba a sí mismo, lo que no era razonable. Y además, da un mentis a Critias y a muchos otros que lo creen sabio, a lo que le parece. En el caso contrario, hacía él mismo su elogio, lo que no es menos inconveniente, así que no sabía qué responder. Entonces yo le dije, hablas bien, Cármides. Y he aquí en consecuencia cuál es mi dictamen. Examinaremos juntos si tú posees o no la cualidad en cuestión. De esta manera evitaremos tú el decir palabras que te costarían demasiado y yo el curarte sin haber examinado antes si tienes necesidad del remedio. Si esto te place, emprenderé contigo este examen. Si no, dejémoslo en ese estado. Eso me agrada cuanto es posible, y te suplico que veas cuál es la mejor manera de proceder a esta indagación. He aquí el mejor método. En mi opinión, para proceder al examen, evidentemente, si posees la sabiduría, eres capaz de formar juicios sobre ella, porque residiendo en ti, si de hecho reside, es una necesidad que se haga sentir interiormente y haciéndose sentir, no puedes menos formarte una opinión sobre la naturaleza y caracteres de la sabiduría. ¿No lo crees así? Así lo creo. Y lo que piensas, sabiendo el griego, puedes expresarlo tal como está en tu espíritu, Quizá, para que sepamos si la sabiduría reside en ti o no. Dinos, ¿qué es la sabiduría? En tu opinión. Al pronto Cármides dudó y estuvo indeciso si responder o no. Sin embargo, concluyó por decir que la sabiduría le parecía consistir en hacer todas las cosas con moderación y medida, en andar, hablar, obrar, en todo de esta manera. En una palabra añadió, la sabiduría es... a mi juicio, una cierta medida. Eso es cierto. Se dice comúnmente, querido Cármides, que todos los que proceden con medida son los sabios, pero ¿hay razón para decirlo? Examinémoslo. Dime, ¿la sabiduría se la cuenta entre las cosas bellas? Sí, ¿Y qué es más bello para un maestro de escuela, escribir ligero o con medida? escribir ligero.
leer veloz o con lentitud, Con velocidad. y tocar la lira con soltura y luchar con agilidad. ¿No es más bello que hacer todas estas cosas con mesura y lentitud? Así es. ¿Y qué? En el pugilato y en los combates de todos géneros no sucede lo mismo. Absolutamente. El salto, la carrera y todos los ejercicios del cuerpo no son bellos cuando se ejecutan con agilidad y ligereza, y feos cuando se ejecutan con pesadez, embarazo y mesura. Así parece. Resulta, pues, que por lo menos en lo relativo al cuerpo no es la mesura, sino la velocidad y agilidad las que son bellas, ¿no es así? Sin duda. Pero la sabiduría es bella. Sí. Luego, por lo menos, en lo que concierne al cuerpo, no es la mesura o medida, sino tal vez la velocidad la que constituye la sabiduría, puesto que la sabiduría es una cosa bella. Eso es muy probable. Pero qué, ¿cuál es más bello? ¿La facilidad o la dificultad en aprender? La facilidad. Pero la facilidad en aprender consiste en aprender pronto, y la dificultad en aprender con mesura y lentitud. Sí. Y no es más bello, y en alto grado, instruir a uno con prontitud que con mesura y lentitud. Sí. En la reminiscencia y en el recuerdo, la mesura y la lentitud son más bellas, o bien lo son la fuerza y la rapidez. Son la fuerza y la rapidez. Una comprensión fácil no consiste en un ejercicio rápido del alma y no en la mesura. Eso es cierto. Por consiguiente, cuando se trata de comprender las lecciones de un maestro, sea de lengua, sea de música, sea de cualquier otra cosa, no es la gran mesura, sino la gran velocidad la que es verdaderamente bella. Sí. Luego, mi querido Cármides, en todo lo que concierne al alma, la agilidad y la velocidad parecen más bellas que la lentitud y la mesura. Es muy probable, sí. De donde se sigue, razonando como hasta aquí, que la sabiduría no es la mesura, ni una vida mesurada es una vida sabia, siendo la sabiduría inseparable de la belleza, porque no hay medio de negarlo. Las acciones mesuradas nunca, o salvas bien pocas excepciones, nos parecen en el curso de la vida más bellas que las que se realizan con energía y rapidez. Y aun cuando, querido mío, las acciones más bellas por la mesura que por la fuerza y la rapidez fuesen más numerosas que las otras, no por esto se tendría derecho a decir que la sabiduría consiste más bien en obrar con mesura que con fuerza y rapidez, ya sea andando, ya leyendo, ya haciendo cualquier otra cosa, ni que una vida mesurada es más sabia que una vida sin mesura, porque al cabo hemos reconocido que la sabiduría se refiere a la belleza, y hemos reconocido también que la rapidez no es menos bella que la mesura. Lo que dice Sócrates me parece justo. Sí. Me parece de hecho justo. Pues bien, mi querido Cármides, fíjate atentamente en ti mismo. Considera en lo que te has convertido bajo el imperio de la sabiduría. ¿Y cuál debe ser esta para haberte hecho sabio? Y condensando enseguida tus ideas, dime claramente, y como hombre de corazón, lo que es la sabiduría, en tu opinión. Y él, después de haber reflexionado y examinado resueltamente la cosa en sí mismo, contestó. Me parece que lo propio de la sabiduría es producir el rubor y hacer al hombre modesto y vergonzoso. La sabiduría es, pues, el pudor. Sea, ¿no confesaste antes que la sabiduría era una cosa bella? Sin duda. ¿Y los hombres sabios son buenos igualmente? Así es. ¿Es buena una cosa que no produce lo bueno? No.
La sabiduría no es solo una cosa bella, sino una cosa buena. Así me parece. Pero que, ¿no crees que Homero ha tenido razón en decir el pudor no es bueno al indigente? Verdaderamente sí. Pero entonces el pudor es bueno y no es bueno a la vez. Así parece. Pero la sabiduría es buena, puesto que hace buenos a los que la poseen, sin hacerlos jamás malos. A mi parecer es como dices. Luego la sabiduría no es pudor, puesto que es esencialmente buena, y que el pudor tan pronto es bueno, tan pronto es malo. Bien dicho, Sócrates. A mi parecer, pero veamos si te place esta otra definición de la sabiduría. Me acordé hace un momento haber oído decir que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio. Examina, pues, si el autor de estas palabras te parece haber hablado bien. Picaruelo. ¿Es Critias o algún otro filósofo el que te ha sugerido esta idea? Algún otro seguramente, porque de mí no lo ha oído. ¿Qué importa, Sócrates, de quién lo he oído? De ninguna manera importa, porque por regla general no hay que examinar quién ha dicho esto o aquello, sino si está bien dicho. Perfectamente. Pero por Zeus, si descubrimos lo que esto significa, no me sorprenderé poco. Es un verdadero enigma. ¿Por qué? Porque no has reflexionado en el sentido de las palabras el que ha dicho que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio. Veamos, ¿piensas que el maestro de escuela no hace nada cuando lee o escribe? Nada de eso. Pero ¿crees que se limita a leer o a escribir su propio nombre? ¿No los instruye a ustedes, jóvenes? ¿No los hace escribir los nombres de sus enemigos, lo mismo que los suyos y los de sus amigos? Así es la verdad. Y obrando de esa manera, ¿eran unos insensatos? Nada de eso. Sin embargo, ustedes no hacían solo lo que era propio, si es que leer y escribir es hacer alguna cosa. Ciertamente es hacer alguna cosa. Y curar, querido mío. Construir, tejer y ejecutar cualquier obra en arte es sin duda alguna cosa. Seguramente. Pero ¿qué te parecería bien administrada la ciudad en la que la ley ordenase a cada ciudadano tejer y lavar sus ropas, hacer su calzado, su vendaje, sus frascos de perfumes y todo lo demás de suerte que, sin echar mano a lo que no le perteneciera, amoldase e hiciese por sí mismo todo lo que le fuese propio? Ese no es mi dictamen. Sin embargo, si fuese gobernada sabiamente, sería bien administrada. Necesariamente. Luego, la sabiduría no consiste en hacer todas estas cosas, ni en hacer lo que nos es propio. No, evidentemente. Luego, hablaba enigmáticamente, como yo dije antes, el que decía que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio, porque no podía ser tan sencillo que lo entendiera como nosotros. O quizá estas palabras son de un insensato. Nada de eso. Son de un hombre que me parece, de hecho, un sabio. Nada más cierto entonces que ha querido proponerte un enigma, porque es muy difícil, en verdad, saber lo que significan estas palabras. Hacer lo que nos es propio. Quizá. Veamos, ¿qué es hacer lo que nos es propio? ¿Puedes decírmelo? Yo no sé nada, por Zeus, pero no sería imposible que el que ha hablado de esta manera se comprendiese a sí mismo. Al decir esto sonreía y dirigía sus miradas hacia Critias, que estaba visiblemente en brasas hacía rato. Deseoso de aparecer ventajosamente delante de Cármides y de todos los que allí estaban, se había contenido hasta entonces, haciendo un sacrificio. Pero en ese momento,
no era ya dueño de sí mismo. Entonces vi en claro que no me había engañado, conjeturando que Critias era el autor de la última respuesta de Icármides, con motivo de la sabiduría. En cuanto a este, poco empeñado en defender esta definición y queriendo dejarlo a cargo del que la había inventado, aguijoneaba a Critias, afectando mirarle como un hombre reducido al silencio. Este no pudiendo sufrir más y no menos colérico contra el joven que un poeta contra el actor que desempeña mal su papel, dirigiéndose una mirada, exclamó: ¿Crees, Carmides, que porque tú no sabes lo que pensaba aquel que ha dicho que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio, crees, repito, que él no lo supiera? Ay, mi querido Critias, es extraño que tan tierno joven ignore estas cosas. Tú, por el contrario, estás en edad de saberlas, sobre todo después de tus muchos estudios. Si eres de dictamen que la sabiduría es lo que él decía, y si te consideras con fuerza para explicar esta proposición, tendré mucho gusto en examinarla contigo, para ver si es verdadera o falsa. Sí, ciertamente soy de este dictamen y me considero con fuerzas para defenderlo. Muy bien, pero veamos, ¿me concedes lo que antes dije, que todos los artífices trabajan en alguna cosa? Sin duda, ¿Y te parece que trabajan únicamente en las cosas que les son propias o bien en las que conciernen a otros? también en las que conciernen a otros. Son sabios aun cuando no trabajan únicamente en lo que les es propio. ¿Y qué significa eso? Para mí, nada. Pero mira, si esto no significa nada para el que, después de haber sentado que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio, reconoce enseguida y tiene por sabios igualmente a los que hacen lo que concierne a otros. ¿Pero qué? He reconocido por sabios a los que hacen lo que concierne a los demás o los que trabajan en este sentido. Veamos, ¿es que hay diferencia a tus ojos entre hacer una cosa y trabajar en ella? Sí, verdaderamente la hay. Y no hay que confundir los términos trabajar y ocuparse. He aprendido de Hesíodo esto. Ninguna ocupación es deshonrosa. Si por ocuparse y hacer hubiera entendido las cosas que tú hablas antes, ¿crees que hubiera querido decir, no es vergonzoso para nadie coser sus zapatos, vender escabeche o estar despachando en una tienda? No, Sócrates, no. Sino que él, sin duda, ha creído que una cosa es hacer y ocuparse y otra es trabajar, y que puede haber algo de vergonzoso en un trabajo sin relación con lo bello, lo que nunca sucede con la ocupación. Trabajar en vista de lo bello y de lo útil. He aquí lo que llama ocuparse, y los trabajos de este género son para él ocupaciones y actos. Estos son los únicos que considera como propios. Todo lo que nos es dañoso nos es extraño. En este sentido, no lo dudes, es como Hesíodo, y con él, todo hombre de buen juicio llama sabio al que hace lo que es propio. ¡Ay, Critias! Desde tus primeras palabras sospeché por lo que nos es propio. Lo que nos concierne querías decir el bien. Y por acción el trabajo de los hombres de bien, porque he oído a Pórdico hacer mil y mil distinciones entre las palabras. Sea así. Da a las palabras el sentido que te agrade. Me basta que las definas al tiempo de emplearlas. Volvamos ahora a nuestra indagación y respóndeme claramente. Hacer el bien o trabajar en él, o como quieras llamarlo, es lo que tú llamas sabiduría. Sin duda, Sabio es el que hace el bien, no el que hace el mal. tú mismo, querido mío, no eres de mi dictamen. No importa lo que tenemos que examinar, no es lo que yo pienso, sino lo que tú dices. Pues bien, el que no hace el bien, sino que hace el mal, declaro que no es sabio. Al que no hace el mal, sino el bien, lo declaro sabio. La práctica del bien. He aquí precisamente como defino la sabiduría.
Podrá suceder que tengas razón. Sin embargo, una cosa me llama la atención, y es que admites que un hombre pueda ser sabio y no saber que lo es. No hay tal, de ninguna manera admito eso. ¿No has dicho antes que los artífices pueden muy bien trabajar en las cosas que conciernen a otros y ser sabios? Ya lo he dicho, pero ¿qué significa esto? Nada, pero respóndeme, ¿el médico que cura a un enfermo te parece que obra con utilidad para sí mismo y para el enfermo? Sí, ciertamente. Conduciéndose de esta manera, ¿se conduce convenientemente? Sí, Y el que no se conduce convenientemente no es sabio, lo es. pero es necesario que el médico sepa si sus remedios tienen o no un efecto útil. Y el obrero puede saber si sacará provecho de su trabajo. Quizá no. Sucede algunas veces que un médico hace unas cosas útiles y otras dañosas sin saber lo que hace. Sin embargo, según tú, cuando obra útilmente, obra sabiamente, ¿no es esto lo que decías? Sí, Luego, al parecer, puesto que obra algunas veces útilmente, obra sabiamente. Es sabio y sin embargo, él no se conoce, no sabe que es sabio. pero no, Sócrates. Eso no es posible. Si crees que mis palabras conducen necesariamente a estas consecuencias, prefiero retirarlas. Quiero más confesar sin ruborizarme que me he expresado inexactamente, que conceder que se pueda ser sabio sin conocerse a sí mismo. No estoy distante de definir la sabiduría, el conocimiento de sí mismo y de hecho, soy la opinión del que colocó en el templo de Delfos una inscripción de este género. Esta inscripción es, a mi parecer, el saludo que el dios dirige a los que entran en lugar de la fórmula ordinaria. Sean dichosos, creyendo al parecer que este saludo no es conveniente y que a los hombres debe desearse no la felicidad, sino la sabiduría. He aquí, en qué términos tan diferentes de los nuestros habla el Dios a los que entran en su templo, y yo comprendo bien el pensamiento del autor de la inscripción. Sean sabios. Un poco enigmático, como el de un adivino. Conócete a ti mismo y sé sabio es la misma cosa. Por lo menos así lo pensamos la inscripción y yo. Pero puede verse en esto una diferencia, y es el caso de los que han grabado inscripciones más recientes. Nada en demasía, date en caución, y no estás lejos de tu ruina. Han tomado la sentencia, conócete a ti mismo por un consejo, y no por el saludo del Dios a los que entran, queriendo hacer ver que también ellos serán capaces de dar útiles consejos, han grabado estas máximas sobre los muros del edificio. He aquí, Sócrates, ¿a dónde tiene este discurso? Todo lo que precede te lo abandono. Quizá la razón está de tu parte, quizá de la mía. En todo caso, nada de sólido hemos dicho, pero ahora estoy resuelto a sostenerme con razones, si no me concedes que la sabiduría consiste en conocerse a sí mismo. Pero mi querido Critias, obras conmigo como si tuviese la pretensión de saber las cosas sobre las que interrogo, y como si yo no tuviese más que querer para hacer tu dictamen. Los dioses me libren de que así suceda. Yo busco de buena fe la verdad contigo. Hasta ahora la ignoro. Cuando haya examinado la proposición nueva que presentas, te diré claramente si soy o no de tu dictamen, pero dame tiempo para hacer este examen. Hazlo. Comienzo. Si la sabiduría consiste en conocer alguna cosa, evidentemente es una ciencia, y la ciencia de alguna cosa. ¿No es así? Es una ciencia, la de sí mismo. Y la medicina es la ciencia de lo que es sano. Sin duda. Y si me preguntaras, la medicina, esta ciencia de lo que es sano, ¿en qué nos es útil y en qué bien nos procura? Yo te respondería un bien que no es poco precioso. Nos da la salud, lo que es un magnífico resultado. Creo que me concedes esto. Lo concedo. Y si me preguntaras, la arquitectura,
¿qué es la ciencia de construir? ¿Qué bien nos procura? Yo respondería las casas. Lo mismo respecto de las demás artes. Tú que dices que la sabiduría es la ciencia de uno mismo, estás en el caso de responder al que te pregunte, Critias, la sabiduría, ¿qué es la ciencia de uno mismo? ¿Qué bien nos procura? Que sea excelente y digno de su nombre. Vamos, habla. Pero Sócrates, tú no razonas con exactitud. La sabiduría no es semejante a las otras ciencias. Estas no son semejantes entre sí, y tú supones en tu razonamiento que todas se parecen. Veamos, dime, ¿dónde encontraremos los productos de la aritmética y la geometría? Como vemos en una casa el producto de la arquitectura y en un vestido el producto del arte del tejer, y así en una multitud de otros efectos, producto de una multitud de otras artes. ¿Puedes mostrarme los resultados de estas dos ciencias? Pero no, tú no puedes. Es cierto, pero puedo por lo menos mostrarte de qué objeto cada una de estas ciencias es la ciencia. Objeto bien diferente de la ciencia misma. Así es que la aritmética es la ciencia del par y del impar, de sus propiedades y de sus relaciones, ¿no es así? Sin duda, Y el par y el impar difieren de la aritmética misma. no puede ser de otra manera. Y la estática es la ciencia de lo pesado y de lo ligero. Lo pesado y lo ligero difieren de la estática misma, ¿no lo crees así? Lo creo. Pues bien, dime, ¿cuál es el objeto de la ciencia, de la sabiduría, que sea distinto de la sabiduría misma? Veamos el punto en que estamos, Sócrates. De cuestión en cuestión acabas de hacer ver que la sabiduría es de otra naturaleza que las otras ciencias, y a pesar de eso te obstinas en buscar su semejanza con ellas. Esta semejanza no existe, pues mientras que todas las demás ciencias son ciencias de un objeto particular, y no del todo de ellas mismas, solo la sabiduría es la ciencia de otras ciencias y de sí misma. Esta distinción no puede ocultársete, y creo que haces ahora lo que declarabas antes no querer hacer. Te propones solo combatirme y refutarme, sin fijarte en el fondo de las cosas. Pero que puedes creer que si yo te estrecho con mis preguntas sea por otro motivo que por el que me obligaría a dirigirme a mí mismo y a examinar mis palabras. Quiero decir, el temor de engañarme pensando saber lo que yo no sabría. No, te lo aseguro. Solo un objeto he tenido, ilustrar la materia de esta discusión. Primero, por mi propio interés, y quizá también por el de algunos amigos, porque no es un provecho común para todos los hombres que la verdad sea conocida en todas las cosas. Seguramente, Sócrates. Ánimo, pues, amigo mío, responde a mis preguntas, según tu propio juicio, sin inquietarte si es Critias o Sócrates el que lleva la mejor parte. Aplica todo tu espíritu al objeto que nos ocupa, y que sea una sola cosa la que te preocupe, la conclusión a la que nos conducirán nuestros razonamientos. Así lo quiero, porque lo que me propones me parece muy razonable. Habla y dime lo que piensas de la sabiduría. Pienso que, única entre todas las demás ciencias, la sabiduría es la ciencia de sí misma y la de todas las demás ciencias. Luego será también la ciencia de la ignorancia, si lo es de la ciencia. Sin duda. Por consiguiente, solo el sabio se conocerá a sí mismo y estará en posición de juzgar de lo que sabe y de lo que no sabe. En igual forma, solo el sabio es capaz de reconocer respecto a los demás lo que cada uno sabe, creyendo saberlo como igualmente lo que cada uno cree saber, no sabiéndolo. Ningún otro puede hacer este otro tanto. En una palabra, ser sabio, la sabiduría, el conocimiento de sí mismo, todo se reduce a saber lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿No piensas tú lo mismo? Sí, Te llamo otra vez la atención y con estas serán tres, número que está consagrado al Dios libertador, para que examinemos cómo si comenzaremos esta indagación. Primero, si es posible o no
Saber que una persona sabe lo que sabe y no sabe lo que no sabe. Enseguida, suponiendo esto posible, ¿qué utilidad puede resultar en saberlo? Así, sí, examinémoslo. Pues bien, mi querido Critias, mira si en esta indagación eres más afortunado que yo, porque me veo sumamente avergonzado. ¿Te explicaré este conflicto mío? Con gusto. Y como no tengo que verme avergonzado si lo que has dicho es verdad, es decir, si existe una cierta ciencia que no es la ciencia de ninguna otra cosa más que de sí misma, y de las otras ciencias, y que además es la ciencia de la ignorancia. Pues todo es verdad. Mira, querido mío, que sentamos por base una idea absurda. Considérala aplicada a otros objetos y te parecerá, estoy seguro de ello, perfectamente irracional. ¿Cómo puede suceder eso y en qué objetos? He aquí, concibes una vista que no viese ninguna de las cosas que ven las demás vistas, pero que sea la vista de sí misma y de las demás vistas, y hasta de lo que no es visto. Concibes una vista que no viese el color a pesar de ser vista, pero que se viese a ella misma y a las demás vistas. ¿Crees que semejante vista existe? No, por Zeus. Concibes un oído que no oyese ninguna voz, pero que se oyese a sí mismo y a los otros oídos, hasta lo que no es oído. Tampoco. Considerando todos los sentidos a la vez, ¿te parece posible que haya uno que sea el sentido de sí mismo y de los otros sentidos, pero que no sienta nada de lo que los otros sentidos sienten? No, ciertamente. ¿Te parece posible que haya un deseo que no sea el deseo del placer y que solo lo sea de sí mismo y de los otros deseos? Ah, no. Una voluntad que no quisiese ningún bien, pero que se quisiese a sí misma y a las otras voluntades. No, nada de eso. Puedes concebir que exista un amor que no es el amor de ningún género de la belleza, sino de sí mismo y de los otros amores. De ninguna manera. Puedes imaginar a un temor que se teme a sí mismo y a los demás temores, pero que no teme ningún peligro. No lo imagino. Una opinión que es la opinión de las demás opiniones y de sí misma, y que no se refiere a ninguno de los objetos ordinarios de la opinión. Nada de eso. Y sin embargo, afirmamos que existe una ciencia que no es la ciencia de ningún conocimiento particular, sino la ciencia de sí misma y de las otras ciencias. Así lo afirmamos. Es cosa bien extraña. Si existe semejante ciencia, sin embargo, no nos apuremos a negar que exista y procuremos examinarla aún. Tienes razón. Veamos. Esta ciencia es la ciencia de alguna cosa y tiene la propiedad de referirse a alguna cosa. ¿No es así? Seguramente. Decimos de la cosa que es más grande que tiene la propiedad de serlo más que cualquiera otra, Sin duda. más que todo lo que es más pequeño porque ella es más grande. Necesariamente. Si encontráramos un cuerpo más grande, que lo fuese más que los demás cuerpos y que él mismo, sin ser más grande que los cuerpos sobrepujados por aquellos que él sobrepuja, ¿no se seguiría de toda necesidad que sería a la vez más grande que sí mismo y más pequeño que sí mismo? ¿Qué dices a esto? Eso sería de toda necesidad, Sócrates. Si se encontrase un número que fuese doble de los demás números dobles y de sí mismo, estos otros números y él mismo no serían más que mitades con relación a aquel que fuese doble, porque lo doble no puede ser sino de una mitad. Es cierto. Por consiguiente, una cosa sería al mismo tiempo más grande que sí misma y más pequeña, más pesada y más ligera, más vieja y más nueva, y así de todo lo demás. No es indispensable que la cosa que posee la propiedad de referirse a sí misma posea además la cualidad
a que tiene la propiedad de referirse. Por ejemplo, el oído solo oye la voz. ¿No es así? Sí, Si el oído se oyese a sí mismo, solo sería condición de tener una voz, porque en otro caso, él no oiría. es preciso. Y la vista, querido mío, si se viese a sí misma, sería preciso necesariamente que ella tuviese algún color, porque la vista no puede ver lo incoloro. No, sin duda. Ya ves, Critias, que de las cosas que acabamos de recorrer, las unas no pueden absolutamente referirse a sí mismas, y no es probable que las demás puedan hacerlo. En cuanto a la magnitud, al número y otras cosas semejantes, es de hecho imposible. ¿No es así? Ciertamente. En cuanto al oído y la vista, en cuanto al movimiento que tuviese la propiedad de moverse, al calor que tuviese la de calentarse y todas las cosas de este género, muchas personas no querrían creerlo, pero quizá otras lo creerán. Se necesita nada menos que un hombre de genio, mi querido amigo, para decidir en última apelación y de una manera general, si algo de lo que existe ha recibido de la naturaleza la propiedad de referirse a sí misma, refiriéndose toda cosa a otra, o bien si entre los objetos unos tienen este poder y otros no. En fin, el caso de que algunos pudiesen referirse a sí mismos, si la ciencia que llamamos sabiduría estaría en este caso, yo no me considero capaz de resolver estas cuestiones. ¿Es posible que haya una ciencia de la ciencia? Yo no puedo afirmarlo. Y aun cuando se probase que existe, no podría admitir que esta ciencia sea la sabiduría antes de haber examinado si, dando esto por esto, no sería útil o no. Porque me atrevo a declarar que la sabiduría es una cosa buena y útil. Pero tú, hijo de Calescruz, que has sentado que la sabiduría es la ciencia de la ciencia e igualmente de la ignorancia, pruébame, en primer lugar, que esto es posible, y en segundo, que esta cosa posible es además útil. Quizá de esta manera me convencerás de que defines exactamente la sabiduría. Habiendo oído estas palabras y viéndome un tanto avergonzado, Critias, igual a aquellos que con solo ver bostezar bostezan, me pareció tan avergonzado como yo. Habituado a verse colmado de elogios, se ruborizaba solo con notar las miradas de los circunstantes. No se apuraba a confesar que era incapaz de ilustrar las cuestiones que yo le había propuesto. Habló sin decir nada claro y solo trató de encubrir su impotencia. Yo, que no quería ahogar la discusión, le dije, si te parece bien, querido Critias, demos por concebido que la ciencia de las ciencias es posible y entonces entraremos en indagaciones acerca de si existe o no existe. Pasaremos de la posibilidad al acto. Supongo esta ciencia perfectamente posible y te pregunto si es más fácil saber lo que se sabe o lo que no se sabe, porque hemos coincidido que en esto consiste el conocimiento de sí mismo y la sabiduría. ¿No es cierto? Sin duda. Y eso es muy consiguiente, Sócrates. Porque si el hombre posee la ciencia que se conoce a sí misma, es preciso que sea de la misma naturaleza que lo que él posee. Tiene uno la vivacidad, es vivo. La belleza es bello. La ciencia es sabio. Y si tiene la ciencia que se conoce a sí misma, será preciso que se conozca a sí mismo. No es esa la dificultad. Sin duda, si alguno posee lo que se conoce a sí mismo, se reconocerá él a sí mismo igualmente. Lo que se quiere averiguar es si el que posee esta ciencia debe necesariamente saber lo que sabe y lo que no sabe. Sin duda, Sócrates, porque eso es lo mismo. Lo será, pero yo lo mismo estoy que estaba, porque no comprendo cómo conocerse a sí mismo es lo mismo que saber lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿Qué quieres decir con eso? Es lo siguiente.
La ciencia de una ciencia podrá hacer más que distinguir entre dos cosas, que es una ciencia y que no es una ciencia. No, a eso se limitará. Son una misma cosa la ciencia y la ignorancia de lo que es sano, y la ciencia y la ignorancia de lo que es justo. No, La primera de estas ciencias es, creo, la medicina y la segunda, la política. Y la ciencia de la ciencia es simplemente la ciencia. imposible negarlo. Lo que no conoce ni lo sano, ni lo justo, y solamente tiene la ciencia de la ciencia, reducido a esta ciencia única, podrá saber que él sabe alguna cosa y que posee una cierta ciencia y lo sabrá de los demás y de sí mismo. ¿No es así? Sí, Pero lo que sabe, ¿cómo pudo saberlo por medio de esta ciencia? Es en efecto por medio de la medicina y no por la sabiduría como conoce lo que es sano. Por la música y no por la sabiduría lo que es armonioso. Por la arquitectura y no por la sabiduría lo que es propio para construir. Y así de lo demás. Es cierto. así me parece. Por la sabiduría, si es solo ciencia de la ciencia, ¿cómo sabrá que él sabe lo que es sano o lo que es propio para construir? Es imposible. El que ignora estas cosas no sabe lo que él sabe, sino únicamente lo que él sabe. Así me parece. Luego, la sabiduría y el ser sabio consiste no en saber lo que sabe y lo que no se sabe, sino solo lo que se sabe y que no se sabe. Probablemente. Luego la sabiduría no pone en posición de reconocer una cosa, si sabe en efecto lo que pretende saber o si no lo sabe. Toda su virtud se limita a enseñarnos que posee una cierta ciencia. ¿Cuál es la materia de esta ciencia? La sabiduría no nos lo dirá jamás. No, no parece que pueda. Tampoco nos hará más capaces para discernir el que se da por médico sin serlo, del que lo es verdaderamente, ni discernir en general los hábiles de los ignorantes. Examinemos este punto de la manera siguiente. El sabio, o cualquier otro hombre, para distinguir el verdadero del falso médico, obrará de este modo. Seguramente no le interrogará sobre la medicina porque ya hemos dicho que el médico no entiende de ella, como que no conoce más que lo que es sano o dañoso para la salud. ¿No es así? Sí, verdaderamente. El médico no sabe nada relativamente a la medicina, puesto que la medicina es una ciencia. En efecto, El sabio, es cierto, reconocerá que el médico posee una ciencia, pero si quiere averiguar qué ciencia, no deberá informarse a qué objeto se refiere. No es cierto que lo que caracteriza a cada ciencia no es el ser ciencia, sino el ser una cierta ciencia particular y el referirse a ciertos objetos particulares. es cierto. Lo que caracteriza a la medicina, lo que la distingue de las demás ciencias, es que tiene por objeto lo que es sano y lo que es dañoso para la salud. Sí, Luego, el que se proponga examinar a alguno sobre la medicina debe examinarle de las cosas que son propias de la misma, porque supongo que no podrá examinarle de cosas extrañas con las que esta ciencia no esté relacionada. no, ciertamente. El que quiera proceder por orden sondeará al médico sobre las cosas sanas y las cosas dañosas a la salud, para juzgar de su mérito. Así es. Hará estudios sobre las palabras y acciones del médico, para juzgar si las unas son bien dichas y las otras bien hechas. Necesariamente. Pero si en la medicina es posible comprender, sean las palabras o sean las acciones de un médico, De ninguna manera.
Fuera del médico, nadie será capaz de ello, ni aun el sabio, porque en otro caso uniría los conocimientos de un médico a los de un sabio. Es cierto. Por consiguiente, si la sabiduría es solo ciencia de la ciencia y de la ignorancia, es claro como el día que no nos podrá en posición de distinguir el médico que posee su arte del que no le posee y le impone a los demás y a sí mismo. Ni tampoco nos hará buenos jueces en las otras artes, excepto en aquellas que practiquemos nosotros mismos. Pero todos los artistas pueden hacer otro tanto. Es cierto. Pues bien, querido Critias, reducida la sabiduría a estos términos, ¿cuál puede ser su utilidad? Si, como supusimos al principio, el sabio supiese lo que sabe y lo que no sabe, si supiese que sabe ciertas cosas y no sabe otras cuantas, si pudiese además juzgar a los demás hombres en esta misma relación, entonces, yo lo declaro, no sería infinitamente útil el ser sabios. En efecto, pasaríamos la vida exentos de faltas los que tuviésemos la sabiduría. Y lo mismo sucedería a los que obrasen bajo nuestra dirección, porque respecto de nosotros, no intentaríamos hacer lo que no supiésemos, sino que dirigiéndonos a los que lo supiesen, a ellos se lo encomendaríamos. Y con respecto a los que estuviesen bajo nuestra dirección, no les permitiríamos hacer sino lo que pudiesen hacer, es decir, aquello de lo que tuviesen la ciencia. Una casa administrada de esta manera por la sabiduría estaría necesariamente bien administrada. Y lo mismo un estado sería bien gobernado, e igual sucedería en todas partes, donde reinase la sabiduría. Porque unas gentes que no cometerían faltas, que ajustarían todas sus acciones a las reglas de la razón, necesariamente serían dichosas. ¿No es esto, mi querido Critias, lo que experimentaríamos con motivo de la sabiduría y lo que mostraríamos para hacer ver cuán ventajoso es saber lo que se sabe y lo que no se sabe? Es evidente. Sí, pero hasta ahora ya ves que no existe en ninguna parte una ciencia de esta naturaleza. Lo veo. Pero quizá la sabiduría, tal como nosotros la concebimos ahora, a saber, la ciencia de la ciencia y de la ignorancia, tiene la ventaja de que el que la posee aprende más fácilmente todo lo que quiere aprender y se representa todas las cosas con más claridad, estudiándolas a la luz de la ciencia. Quizá le permite juzgar mejor a los demás sobre lo que él mismo ha aprendido, mientras que los que intentan juzgar sin la sabiduría lo hacen sin profundidad ni solidez. Son estas, querido mío, las ventajas que debemos esperar de la sabiduría, o bien nos formamos de ella una idea demasiado alta y buscamos en la misma un valor que no tiene. No es imposible que así sea. Quizá el objeto de nuestra indagación es absolutamente inútil. Lo que me hace creer es que me vienen al espíritu extraños pensamientos sobre la sabiduría tal como la hemos definido. Veamos si así lo quieres. Convengamos que la ciencia de la ciencia es posible y además lo que al principio sentamos, que la sabiduría consiste en saber lo que se sabe y lo que no se sabe. En vez de negarlo, admitámoslo. Hechas estas concesiones, examinemos al mayor esmero si la sabiduría, supuestas tales condiciones, nos procurará alguna ventaja. En efecto, diciendo antes que la sabiduría, si tal fuese su naturaleza, sería para nosotros un gran bien, presidiendo al gobierno de las familias y de los estados, me parece, mi querido Critias, que hemos razonado mal, ¿Cómo? porque hemos concedido con demasiada ligereza que sería un gran bien para los hombres hacer aquello que saben y encomendar lo que no saben a los que lo saben. ¿No hemos tenido razón para concederlo? No, yo creo que no.
En verdad, Sócrates, dices cosas extrañas. Por el cielo, eso mismo me parece a mí. Y pensando en esto es por lo que dije que se me venían a la mente ideas extrañas y que temía que no hubiésemos examinado bien la cuestión, porque a decir verdad, en el acto mismo en que estuviéramos de acuerdo en que la sabiduría es todo lo que hemos dicho, no por esto vería más claro que bien nos procura. ¿Cómo? Explícate. Por lo menos para que sepamos cómo piensas. Creo que me extralimito. Pero no importa, cuando una idea se presenta al espíritu es preciso examinarla y no dejarla escapar a la aventura, por poco amor que uno se tenga a sí mismo. No es posible hablar mejor. Escucha, pues, mi sueño y juzga si ha salido por la puerta de marfil o por la de cuerno. Quiero que la sabiduría, tal como antes la definimos, ejerza sobre nosotros un imperio absoluto. Pues bien, ¿qué ventajas nos promete con todo su cortejo de ciencias? Únicamente la siguiente. Si un hombre se da por piloto y no lo es claro que no nos sorprenderá lo mismo que no podrán abusar de nosotros ni un médico, ni un general, ni ninguna persona que pretenda saber lo que no sabe. ¿Qué ventaja sacaremos de esto sino una mejor salud para el cuerpo? Librarse de los peligros de la guerra y de la mar, en fin, tener nuestros muebles, nuestros vestidos, nuestros calzados más artísticamente hechos, porque solo nos valdremos de los verdaderos artistas. Avancemos si quieres hasta conceder que la adivinación es la ciencia del porvenir y que la sabiduría, saliendo al frente, nos pone en guardia contra los charlatanes y nos descubre los verdaderos adivinos que son los que saben lo que realmente ha de suceder. Pues bien, yo concibo perfectamente que la especie humana en estas condiciones obrará y vivirá conforme a la ciencia. La sabiduría, en efecto, guardián vigilante, no permitirá a la ignorancia deslizarse en nuestros trabajos, mas por vivir conforme a la ciencia, viviremos mejor y seremos dichosos. He aquí lo que no puedo comprender, mi querido Critias. Sin embargo, no veo de qué medio has de valerte para encontrar un modo mejor de vivir, si vivir conforme a la ciencia no tiene ningún valor para tus ojos. Escucha aún una pequeña explicación, te lo suplico. ¿Según qué ciencia? ¿La de Zapatero? No, no, por Zeus. ¿Quizá la de Herrero? No, ¿Será la de trabajar en lana, en madera o en otras cosas de la misma especie? no, de ninguna manera. No insistamos más sobre nuestro juicio, que es dichoso el que vive según la ciencia, porque los artistas de los que acabamos de hablar viven según la ciencia y sin embargo, tú no admites que sean dichosos. Al parecer solo tienes por felices los que viven según ciertas ciencias. Quizás solo concedes este privilegio al que designé yo antes, al que sabe todo lo que debe suceder, al adivino. A ese y también a otros. ¿A cuáles? ¿Será al que una al conocimiento del porvenir, el de lo pasado y lo presente? Supongamos que tal hombre existe. Creo que confesarás que ningún otro que no sea este puede vivir según la ciencia. Ningún otro. Una pregunta más. ¿Cuál de estas ciencias es la que hace a este hombre dichoso? ¿O son todas a la vez y en debida proporción? No, ciertamente, todas en proporción. No. Entonces, ¿cuál contribuye más? ¿Es la ciencia de los sucesos presentes, pasados y futuros? ¿Es la del ajedrez? Ah, el juego del ajedrez. ¿La de los números? Tampoco. ¿La de lo que es sano? Quizá Pero, en fin, ¿cuál es la que más contribuye? la ciencia del bien y del mal. Ah, picaruelo. Después de tanto andar me haces girar en círculo. Ah.
¿Por qué desde el principio no me has dicho que vivir dichoso no es vivir según la ciencia en general, ni según todas las ciencias reunidas, sino según la que conoce el bien del mal? Pero veamos, querido Critias, si separas esta ciencia de todas las demás, nos veremos por eso menos curados por la medicina, menos calzados por el entendido zapatero, menos vestidos por un tejedor, y libres de la muerte por mar o en campaña mediante un navegante o un experto general. No, sin duda. Faltándonos esta ciencia, ninguna de estas cosas llegará a tiempo y de manera que no sea útil. Dices verdad. Y esta ciencia, a lo que parece, no es la sabiduría, sino aquella cuyo objeto es el sernos útil, porque no es la ciencia de la ciencia y de la ignorancia, sino del bien y del mal. De manera que, si es ella la que nos es útil, la sabiduría debe ser para nosotros otra cosa que útil. ¿Cómo? ¿La sabiduría no nos ha de ser útil? Si es esencialmente la ciencia de las ciencias, domina todas las ciencias, y por consiguiente, es superior a la ciencia del bien y del mal. No puede menos de sernos útil. Por ventura, es ella la que nos cura y no la medicina. Y los resultados de las otras artes, es ella la que nos lo procura y no cada arte los suyos. No hace ya mucho hemos reconocido que ella es la ciencia de la ciencia y de la ignorancia y de nada más. No es así. Así parece. Por lo tanto, no se puede esperar de ella la salud. No, ciertamente. La salud depende de otra arte. ¿Qué dices a esto? Que es verdad. Tampoco hay que esperar de ella nada útil, mi querido amigo, porque hemos achacado lo útil a otro arte, ¿no es cierto? Completamente. ¿Cómo? Entonces, la sabiduría no será útil sin procurarnos ninguna especie de utilidad. De ninguna manera, Sócrates, a lo que me parece. ¿Ves, pues, mi querido Critias, la razón que tenía para temer y cuán justamente me acusaba de ser incapaz de examinar con fruto la sabiduría? Porque la mejor cosa, a juicio de todos, no nos parecería desprovista de utilidad si yo tuviese con gran provecho mío el arte de examinar las cosas. En otro momento, henos aquí batidos por todas partes y en la impotencia de descubrir a qué objeto ha aplicado la palabra sabiduría su inventor. Y sin embargo, cuántas suposiciones hemos hecho que la razón desaprueba. Hemos supuesto que existe una ciencia de la ciencia, a pesar de que la razón no permite ni autoriza semejante concepción. Después hemos supuesto que esta ciencia conoce los objetos de las otras ciencias cuando tampoco lo permite la razón. Queríamos que el sabio pudiese saber que él sabe que sabe y lo que no sabe. Y en verdad hemos obrado libremente haciendo esta última concesión, puesto que hemos considerado ser posible saber de cierta manera lo que absolutamente no se sabe. Porque admitimos que él sabe y que él no sabe, que es lo más irracional que puede imaginarse. Pues bien, no obstante esta complacencia y esta facilidad, nuestra indagación no ha conseguido encontrar la verdad, y cualquiera que haya sido la definición que de la sabiduría hayamos inventado de común acuerdo, ella no nos ha hecho ver con desenfado estar desprovista de utilidad. Con respecto a mí, me importa poco, pero tú, mi querido Cármides, ay, yo sufro al pensar que con tu figura y con un alma muy sabia no tengas nada que esperar de la sabiduría, ni puedas sacar de ella ninguna utilidad en el curso de la vida, aún poseyéndola, pero sobre todo siento haber recogido las palabras mágicas del Tracio y haber aprendido con tanto afán
una cosa que ningún valor tiene. Pero no, no puedo creer que sea así. Y es más justo pensar que yo no sé buscar la verdad. La sabiduría es sin duda un gran bien, y si tú la posees, eres un mortal dichoso. Pero examina atentamente si la pones en efecto y si no tienes necesidad de palabras mágicas, porque si la posees verdaderamente, entonces sigue mi consejo y no veas en mí más que un visionario incapaz de indagar ni encontrar nada por el razonamiento. Y tú tente por tanto más dichoso cuanto más sabio seas. Por Zeus, Sócrates, no sé si poseo o no poseo la sabiduría, ni cómo puedo saberlo. Cuando tú mismo no puedes determinar su naturaleza, por lo menos según tu confesión, si bien en este punto no te creo, y antes bien pienso tener gran necesidad de tus palabras mágicas, y quiero someterme a su virtud sin interrumpir hasta que me digas que es bastante. Perfectamente. La mayor prueba que puedes darme de tu sabiduría, mi querido Cármides, es entregarte a los encantos de Sócrates, y no alejarte de él ni un solo instante. Me uniré a él, y seguiré sus pasos, porque me haría culpable si en este punto no te obedeciese a ti que eres mi tutor, y si no hiciera lo que mandas. Y yo te lo mando. Lo haré, y desde hoy quiero comenzar. Ay, ¿qué es lo que los dos traman? Nada, sino que nos tienes a tus órdenes. Pero que emplean la fuerza sin dejarme la libertad de elegir. Sí, la fuerza. Es preciso hacerlo así, puesto que él lo manda. Mira ahora lo que te toca a ti hacer. ¿Qué quieres que vea? Cuando has resuelto hacer una cosa y recurres a la violencia, ¿qué hombre puede resistirlo? Entonces no te resistas. Concedido.